bendición. Amén, qué bueno de estar aquí otra vez, hermano. Yo estoy contento. Yo me siento contento cuando vengo a la iglesia. Yo no sé usted, pero yo estoy bien feliz. Cuando estoy en la iglesia no me quiero de ir, hermano, a veces, ¿verdad? Y pues, pero ¿qué hago yo solo, verdad? Aquí. Me gustaría que no nos fuéramos todos, que nos quedemos aquí. Amén, entrando en el tema, ¿verdad? Que hemos estado tocando ya por varios días y haciendo eco al tema principal del año, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado. La palabra del Señor dice que, hermano, Dios quiere llevarnos por un proceso. Entonces, dice el Señor, voy a parafrasear. Entonces, dice el Señor, voy a abrir las ventanas de los cielos. Voy a bendecir a mi pueblo. Van a ver la mano poderosa mía. Todos queremos ver que Dios, hermano, haga obra. Pero no podemos ver obra de Dios hecha cuando hay, hermano, obstáculos en el camino. Hemos estado hablando ya varios temas, hermano, más subtítulos del tema principal, si se humillare mi pueblo. Hablamos del temor de Dios, hablamos un poco del orgullo. Esa sería básicamente la segunda parte del orgullo. Pero quiero entrar en un mensaje breve. Yo le puse una lección de humildad porque básicamente es lo que es. Pero antes de entrar al mensaje, quiero poner varios pensamientos y verdades que apliqué a este bosquejo de esta tarde. No puede existir humildad en la vida de una persona si existe orgullo, obviamente. El orgullo nos priva de las muchas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Por eso es el requisito de Dios. El requisito de Dios para con nosotros se llama humildad. Pero para poder llegar a la humildad, hay obstáculos que tenemos que brincar y ejercitarnos para poder aprender a ser humildes, para poder experimentar las bendiciones del Señor. El orgullo, hermano, es el cáncer del alma, decía la semana pasada. ¿Por qué? Porque enferma. El orgullo envenena el corazón, la mente, hermano, de la persona orgullosa. El orgulloso, hermano, pagará un alto precio. Nadie tiene agrado de una persona orgullosa. Nadie quiere estar al lado de una gente que es altiva, que se cree mucho. Nadie quiere estar al lado de una persona que es, hermano, orgullosa y altanera, porque son igual, la misma palabra, el mismo, hermano, fin. El orgullo es un veneno mortal que, hermano, envenena, decía en ese momento, la mente, el alma y el corazón, hermano, de las personas quienes están poseídos por él. El orgullo destruye a la persona porque, hermano, se vuelve no solamente el centro, egocéntrica más bien, sino que quiere ser el centro de la atención de todos. El orgullo cega. ¿Por qué? Porque no permite a la persona orgullosa mirar por su necesidad. Hay necesidad en el orgulloso, pero no le permite ver que tiene una necesidad. El orgulloso siempre, hermano, entorpece a las personas, porque les priva de ir hacia adelante, hermano, a un futuro lleno de éxito. Solamente, hermano, están basados en lo que son, hermano, futuros temporales. El hombre o la mujer orgullosos son los seres más miserables sobre la faz de la tierra. El orgulloso es obstinado. El orgulloso está siempre preso en su propia jaula o en su propia prisión, hermano, de fantasía. El mundo de fantasía, ilusión o pretensión. Al orgulloso lo acompañan siempre la jactancia y la pretensión, van de la mano. El orgulloso es un ser cerrado a los consejos. El hombre orgulloso tiene su gemelo, que es el hombre necio, el fatuo. El orgulloso es desafiante. El orgulloso es abusivo. El orgulloso es intimidador. Y cuando hablo de orgulloso, estoy refiriendo, hermano, en ambos lados, mujer y hombre. No solamente estoy hablando del hombre directamente. La palabra de Dios dice en Proverbios 16, 19 al 20, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Proverbios 6, 16 al 22, la palabra del Señor dice que Dios aborrece al orgulloso. Tanto así que dice la palabra de Dios, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. La primera en el versículo 17 en la lista de estas 7 cosas es los ojos altivos. ¿Por qué los ojos altivos? Porque son altaneros, una persona orgullosa.
Y esto lo lleva, hermano, le da seguimiento a los demás pecados. ¿Por qué? Porque el orgullo es la puerta abierta para los demás pecados. O sea que como si una pulga se le pegó a un perro y todas las pulgas se le van a pegar después. Eso es lo que es el orgullo, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Mateo 23:12, la palabra del Señor dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Quiero hablarle en esta tarde acerca de la lectura que acabamos nosotros de tener. El texto nos enseña que Naamán, hermano, aquí es un hombre muy apreciado por su señor. La palabra del Señor dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Dice la palabra del Señor que él estaba en alta estima por su señor. Dice, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Y dice, pero tenía un problema, leproso. Aquí la lepra es un sinónimo, hermano, de orgullo. Vamos a verlo de esta manera, es pecado, pero dice la palabra de Dios que nos da una enseñanza a la humildad. ¿Por qué? Porque está hablando, hermano, aquí de orgullo, el orgullo de Naamán. Y dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, oiga bien cómo comienza todo. La muchacha que fue cautiva le dijo a la señora, a la cual era mujer de Naamán, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Una muchacha cautiva, dándole la instrucción a la esposa de Naamán, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. ¿Cómo supo Naamán? Por medio de su mujer, por medio de la esposa de él, hermanos. La muchacha le comentó a su esposa, y la esposa vino y le dijo a Naamán. Ahora Naamán con esto en mente va al rey y le dice, rey, esto es lo que ha dicho la muchacha. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, dice, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Bien, bien campante, ¿no? Ahí me lo sanas, por favor, ahí te lo mando. Como que fuera, ahí le compra chicles. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que le envía esta carta. Luego dice la palabra del Señor que el rey de Israel leyó las cartas. Dice, rasgó sus vestidos. Dice, wow, ¿cómo es esto? Y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane un hombre con su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Lo tomó como una ofensa, porque básicamente es lo que era. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Y ya le comentó, ya le dijo el rey, probablemente porque ahora viene y le dice ahora, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel, hablando de Naamán. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Oiga bien, un hombre, hermano, estimado, un hombre de, hermano, reconocimiento, valeroso en extremo, pero tenía la lepra. Dice la palabra del Señor, entonces Eliseo le envió a un mensajero, mire, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y dice la palabra de Dios, entonces Eliseo le envió un mensajero y le dice la palabra del Señor, y le diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Que hay alguna confusión ahí? No. Solamente que Naamán pensó de que iba a salir el siervo de Dios a rendirle, hermano, tributos, a arrodillársele. Cuando el rey, hermano, cuando el siervo de Dios tiene, hermano, bien centrado sus pies y su corazón y su mente, que solamente a Dios, hermano, se le debe honrar y glorificar y darle la honra y la gloria. Y él no tiene ningún problema y le dice, pues dile que vaya.
Si quiere ser sanado, que vaya. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá él luego. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Yo pensé que me iba a dar más atención. Yo pensé que me iba a dar la atención que yo merezco. Pero no fue así. Ni siquiera salió el ingrato. Ni siquiera vino a saludarme. Me manda un siervo de él para que me diga lo que tengo que hacer. Ni siquiera él fue digno de salir. ¿Por qué? Porque para el hermano, el siervo de Dios, no es que no tuviera importancia, sino que solamente tenía que darle las instrucciones y hacer, hermano, el hombre lo que tenía que hacer. Pero como él tenía, hermano, su corazón lleno de orgullo por la fama, porque era, hermano, estimado por otros, hasta por el rey, pensó de que todo el mundo tenía que rendirle tributo. Pero aquí topó con el siervo de Dios. Y ahora vemos nosotros que esta actitud, hermano, de orgullo que tenía él, lo llevó al enojo. Vemos aquí la palabra del Señor, que él se enojó. Y dice la palabra del Señor más adelante, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Él está hablando, está preguntando. Y dice, si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y volvió y se fue, ¿qué? Enojado. ¿Quién perdió? Él. Pero en su mente y en su corazón y en la posición que él tenía, decía, pues yo soy el que aquí soy el más importante. Soy Naamán, el general del ejército. Es una actitud, hermano, altanera. Y Dios no tolera eso. Y por eso decía que el tema era humildad, hermano, una lección de humildad, hablando siempre de la soberbia y hablando siempre, hermano, de la altanería y hablando, hermano, siempre del orgullo. Quería atención, pero con Dios no se puede. Lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que, hermano, no podemos nosotros, hermano, doblegarnos, hermano, solamente delante de nuestro Dios. Porque solamente Él merece todo esto. Pero no nos notemos algo muy interesante. La palabra de Dios dice que Naamán se va enojado ante el desaire de Eliseo. Le hizo un desaire y el desaire lo molestó tanto. ¿Alguien está conmigo, man? Y esa es la actitud del orgulloso. ¿A mí? ¿Hacerme un desaire? ¿No saben quién soy? No, porque sí saben quién eres, por eso te hacen desaire constantemente. Porque, hermano, le acabo de leer varios, hermanos, oraciones. El orgulloso es alguien detestable. Es alguien con quien nadie quiere estar alrededor. Yo no quiero estar con alguien que sea orgulloso, alguien que se jacte, alguien que esté hablando de, hermano, de jactancias, de fantasías y esto y lo otro, y pretenda ser alguien que no es. Esa es una persona que es miserable en su mundo. ¿Por qué, pastor? Porque, hermano, realmente no tenemos que tener esa actitud y sobre todo cuando nosotros ya conocemos de Cristo y nos llamamos cristianos. Entonces el Señor nos lleva a nosotros por esta calle para llevarnos, hermano, en el proceso hacia la humildad. Pero no podemos llegar a esta meta llamada humildad, hermano, y ver las bendiciones de Dios, que es la recompensa o los trofeos, hermano, de la humildad, hasta que nosotros aprendamos los pasos a seguir, que es primeramente el temor de Dios en nuestras vidas. No hay temor de Dios, no hay, hermano, reverencia a Dios, no hay sometimiento a Dios, no hay, hermano, nosotros un respeto a Dios en nuestras vidas. Dios no puede bendecir. ¿Por qué? Porque hay un obstáculo grande. No tenemos ni la menor, hermano, respeto para Dios. Y Dios no tolera eso. La otra cosa es el orgullo. Orgullosos. Y esto es algo muy, hermano, totalmente sobresale los demás temas. No es que no sea importante tener temor de Dios, sino que esto es, Dios mismo aborrece esto. Lo aborrece tanto que está en la lista de las primeras 7 cosas que Él aborrece. Por eso se lo leí hace un momento. Y aquí no está muy agradado con Naamán. Dice la palabra del Señor que estaba, hermano, él tan enojado. Pero en realidad Él es quien, hermano, se está perdiendo un milagro por el orgullo. Aquí no es, hermano, el siervo de Dios que tiene necesidad. Aunque sea una persona orgullosa, siempre va a tener necesidad de Dios. Amén. Siempre va a tener necesidad de Dios. Pero el orgulloso no lo ve. Pero va a llegar a un punto en su vida de que va a necesitar de Dios, aunque no lo quiera reconocer.
Y la palabra del Señor dice que era un hombre muy popular. Era un hombre, hermano, que era valeroso, un hombre que, hermano, lo tenía por alta estima, su señor, el rey. Pero eso lo llevó a él a pensar que era superior a todos. Pero tenía un mal, y era lepra. Y aquí, otra vez, la lepra está relacionada con el orgullo, hermano. Era él que se estaba perdiendo el milagro por el orgullo. Él esperaba que Eliseo lo recibiera con toda la pompa. Con aplauso, y venga, vamos a recibir a Naamán, que ahí viene. ¿Por qué? Porque él es el general del reino de Siria, el reino del momento, el conquistador. Los sirios habían conquistado y habían caído sobre, hermano, todos aquellos pueblos y aquellos reyes, y eran los que predominaban en ese entonces. Y él pensaba que, hermano, iba a venir Eliseo y decir: vénganse todos los criados, vamos a recibir a Naamán. Porque ese es el pensamiento del orgulloso. Quiere siempre que se le rinda, hermano. Ahí vienes, es importante. Que sí, bueno, que eres importante. Pero no hagas a la gente, hermano, hacerte sentir importante. Si tú quieres hacerte sentir importante e inferior a los demás, es tu problema y vas a morir con ese problema. Pero eres detestable. Tanto así que Dios odia esa actitud. La palabra del Señor sigue diciendo entonces, dice: por su orgullo, hermano, podemos nosotros, hermano, ver que Dios no puede obrar porque existe un obstáculo grande que se llama orgullo. Ese orgullo lo llevó al siguiente paso, que se llama enojo. Fíjense bien cómo va el proceso. Un pecado, y el pecado del orgullo es, hermano, la llave que abre los demás pecados. Lo llevó al enojo. Ahora está enojado. Y no solamente enojado, sino que ahora se quiere poner sus moños. Si no se hacen las cosas a mi manera, entonces no. Si no se hace como yo digo, entonces no. Porque para el orgulloso solamente las reglas que él pone valen. Las opiniones de los demás no tienen sentido. Las opiniones de los demás no tienen, hermano, son tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque el orgulloso está tan cegado en sí mismo de que él piensa que siempre tiene la razón. Mentiras. Esa es mentira. No es cierto, no siempre tienes la razón. Si usted es una hermana, si usted es un hermano, un joven, una señorita, no siempre tienes la razón. Pero por el orgullo, hermano, podemos nosotros perder tantas bendiciones, privilegios, hermano, y milagros, hermano, y respuestas que Dios quiere darnos, hermano. Pero el orgullo no nos permite ver esa mano de Dios poderosa. No podemos llegar a humillarnos si existe orgullo. No podemos ver el trofeo de la humildad, que es la bendición de Dios, hermano, porque hay orgullo en nuestras vidas. Naamán menospreció el mensajero de Dios. Naamán lo despreció. ¿Por qué? Por orgullo. Estaba despreciando aquí al mensajero de Dios. Oiga bien, y la palabra del Señor es bien clara y bien específica. Y por el orgullo muchas veces despreciamos a los demás. Despreciamos a la gente. Incluso desprecias hasta tu propia familia. Desprecias a tu propio esposo. Desprecias a tu propia esposa. ¿Por qué? Porque eres una cochina orgullosa. Eres un orgulloso de primera. Y no tomas en cuenta que son parte de tu equipo. Pero tú solamente quieres llevar el balón. No lo pasas a nadie. ¿Cómo cae mal alguien así, no? Cuando está jugando. Ustedes que saben jugar. Solo él quiere llevar el balón. Pásalo, que estaba cerca. No lo pasaste. Amén. Y dice: pastor, ¿de quién está hablando? Yo no he ido a verlo jugar. Yo no sé quién es el que hace eso. Amén. Yo no he ido a verlo jugar. Y puro perder la tabla. Perderme a los perdedores. No creo ganan estos chavos. Pero bueno, hermano, ¿cómo cae, hermano, pesado? Alguien que solamente parece que tiene chicle en el taco, en el zapato. No lo suelta y ahí va y dice el otro: pásalo, papá, vamos a darle, vamos a echar gol. Y que le dice: no, es que yo soy el mejor de todos. ¿Qué? Mira, para afuera la tiraste, torpe, ciego, pero eres orgulloso. Eres fanfarrón, eres altivo y piensas que solamente tú te la sabes de todas. ¿Por qué? Lo que pasa es que estás menospreciando la capacidad de los demás. ¿Alguien está oyendo, hermano? Estás menospreciando la capacidad de los demás y piensas que solamente tú puedes hacerlo y los demás no lo pueden hacer. Ese es el orgulloso.
Y Dios dice, ¿cómo vas a llegar a la humildad si tienes orgullo? Por el orgullo perdemos, hermano, siempre. Y cada vez que pierdes en el equipo es por el orgullo que te traes. Amén. Así que va a haber siempre pérdida. Por orgullo, Dios permite que experimentemos desaires. Oiga bien, por el orgullo, Dios permite que experimentemos desaires. Cuando te dicen, la hubieras pasado, amén. Ojalá que no le salgan las malas palabras, ¿verdad? Porque pues a muchos ya las traen en la lengua. Ya la mala palabra, hijo de tal por cual, ¿verdad? Ojalá que no, porque entonces se van a poner furiosos. Y el orgulloso, ¿cómo se pone de enojado? No le gusta que le digan nada. Déjame, no, déjate, que tú, ¿verdad? La hubieras agarrado tú, ¿verdad? Así, hermano, yo soy orgulloso, pero, hermano, pasamos desaires o decepciones, aunque la salvación, hermano, de Dios, Eliseo, que es lo que significa el nombre, hermano, estaba allí, pero por su orgullo estaba a punto de perderlo. Naamán estaba tan altivo, tan orgulloso, se estaba poniendo sus moños, que llega al punto de despreciar al varón de Dios, que es la salvación de Jehová, hermano, porque no ve con claridad, porque el orgullo lo tiene cegado. El orgullo es amigo del enojo. El orgullo es amigo del enojo. La palabra del Señor dice que se fue enojado, del hebreo katzat, que además, hermano, traduce enfurecerse, fuerte explosión emocional de ira. ¿No le ha pasado algo así? Si usted le ha pasado una fuerte explosión de ira y este hermano está a punto ya de que ya estoy a punto de explotar, no me moleste, eres orgulloso. Esos son los resultados de una persona que está llena de sí misma. Y Naamán ahora dice que los ríos de Damasco son mejores que el Jordán. Mire, hermano, qué interesante es esto. Naamán ahora dice que los ríos de Damasco son mejores que el Jordán. Y da y menciona dos ríos, Abana y Farfar. Abana significa hecho de piedra pedregoso y Farfar significa veloz. Y Damasco significa lleno de sangre. Pero por el enojo, hermano, ocasionado por el orgullo, decimos y hacemos, hermano, de las cosas que luego nos vamos a arrepentir. Y el orgulloso habla por hablar y ofende y hiere. El orgulloso habla por hablar y ofende y hiere a los demás. Oiga bien lo que estoy diciendo. Ofendes a los demás porque piensas que eres tan invencible que no te puede pasar nada a ti. Que nadie te puede dominar, porque tú las traes de todas y tú tienes la rienda sobre todo el asunto. Y te has puesto las botas de Pancho Villa y no te las vas a quitar. Ese es el orgulloso. Y dices cada sonzada y la gente te tiene lástima. La gente te tiene misericordia y dice, pobrecito, hay que aguantarlo, porque dice cada mensaje que no tiene sentido. Pero está cegado por el orgullo. Está tan, hermano, altivo por el orgullo. Está tan, hermano, obsesionado por ser el mejor. Está tan obsesionado de ser el centro del enfoque. ¿Por qué? Porque te ven lleno de ti mismo. Te ven lleno de ti. Solamente tú eres, hermano, el que importa. Nadie más importa, más que solamente tú. 2. El orgullo nos impide escuchar y aprender. El requerimiento de Dios, o el requisito de Dios es: si se humillare mi pueblo. Pero para llegar a la humildad, que es la última estación que Dios quiere que lleguemos, para que se puedan abrir las bendiciones de parte de Dios o recibir el trofeo de Dios. ¿Me está entendiendo cómo está el asunto? Venimos caminando por los obstáculos. Primero temor de Dios. Después ahora dijimos ¿qué? Orgullo. Las estaciones se vienen dando. Ese es el proceso. Primero aprende a tener temor de Dios. Que si no aprendes a tener temor de Dios, no vas a saber a qué, hermano, tú le temes. No vas a saber quién es Dios, cuál es el propósito de Dios. Hermano, qué significa Dios en tu vida y qué lugar debe de ocupar Dios en tu vida. Otra vez, la segunda estación es el orgullo. Y la tercera estación es la última, que es la humildad. En la humildad vamos a encontrarnos, hermano, que pronto ya estamos listos a cruzar esa línea donde dice meta. Después que cruzamos esa línea, cuando estamos humildes delante del Señor, el Señor viene y nos da un trofeo. Todas las bendiciones que solamente el humilde puede recibir. Amén. Oiga bien, qué interesante esto. Pero aquí vemos nosotros, hermano, que está hablando cualquier cosa aquí, Naamán.
Número 2, el orgullo nos impide escuchar y aprender. Mire el 5:13, por favor. 5:13, mas sus criados, ahora estaba enojado, se había puesto sus moños, había hecho cualquier sonzada, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, Padre mío, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías, no la vas a hacer. Si te mandara el profeta una gran cosa, no la harías. ¿Cuánto más? Diciéndote, lávate y serás limpio. Y parece que no está entendiendo. Oír y obedecer requieren un corazón manso. Oír y obedecer requieren un corazón dispuesto. Oír y obedecer requieren un corazón, hermano, entendido, hermano, de la necesidad que andamos cargando. En un comienzo, por su enojo y orgullo, aunque Naamán oyó las instrucciones de Eliseo, no obedeció. Ahora son sus criados, los criados, sus sirvientes, quienes le hablan para hacerlo entrar en razón. Mire qué interesante cómo Dios trabaja. No hizo caso al varón de Dios, a la salvación de Jehová, que es el significado de Eliseo, pero ahora son sus criados que vienen y le hablan para hacerlo entrar en razón. Y hermano, y es interesante porque la palabra aquí, obediencia en el Antiguo Testamento, se traduce del término hebreo shama. Pues además significa oír, escuchar, atender, prestar atención. Entonces el oír y el obedecer son hermanos gemelos. El oír y obedecer son hermanos gemelos. Por eso la palabra del Señor dice que no solamente tenemos que ser oidores, sino que hacedores de la palabra. Amén. No solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque oír y obedecer, hermanos, son hermanos gemelos. Dios usa personas y circunstancias para ayudarnos a nosotros a crecer. Dios usa, hermano, personas y circunstancias para ayudarnos a crecer. 5 del 1 al 5. 5 del 1 al 5. Vemos otra vez la historia. La historia, hermano, que Dios nos presenta, bien interesante. Un hombre popular, un hombre, hermano, estimado por su Señor, un hombre, hermano, que tenía, hermano, gran afecto, hermano, y dice la palabra del Señor que él había, hermano, llevado en victoria a este pueblo, a este rey. Y la palabra del Señor dice aquí que este rey, hermano, lo tenía tan llevado por estima que, hermano, ahora dice vamos a encontrar una solución para tu problema. Pero la circunstancia que estaba pasando Naamán no era nada agradable. Y por eso decía que Dios usa personas y circunstancias para ayudarnos a crecer y a entender, hermano, que tenemos que abandonar nuestro orgullo. Cada situación, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Una sirvienta. Y estaba de sirviente ahí, hermano, a la mujer de Naamán. Hice la palabra del Señor y esta dijo la señora, si rogase mi Señor al profeta que esté en Samaria, ¿él lo sanaría de su lepra? ¿What? ¿Quién eres tú? Solamente soy una simple sirvienta. Solamente soy una cautiva. Nadie soy. Pero yo conozco que Dios hace milagros a través del varón de Dios. ¿Alguien está conmigo, hermano? Pero las circunstancias que estaba pasando aquí, el texto nos dice que una muchacha hebrea que servía a la esposa de Naamán le habló del profeta Eliseo. La señora escuchó el consejo de la muchacha. La señora escuchó el consejo de ella y vemos entonces una esposa que oye. Y vemos con frecuencia más que, hermano, que sí, que no, que una esposa que habla más que una que oye. Amén. Hay muchas esposas que hablan mucho y unas, hermano, que escuchen. Y es importante, hermano, aprender a oír. Pero en este caso vemos una esposa que estaba escuchando y no estaba tanto hablando. ¿Qué tal si le hubiera puesto a la mujer, hermano, también salsa a sus tacos, la mujer de Naamán diciendo, ¿quién eres tú? Es una simple sirvienta, no eres nada. Pero ella oyó a la muchacha, hermano, y eso le llevó a entrar en el plan divino de Dios. Es importante oír.
Es importante aprender lo que Dios tiene, no importa de dónde venga la enseñanza. Puede ser la persona más humilde, la circunstancia más remota, lo más inentendible, pero Dios tiene que enseñarte la lección. Lo más interesante es esto. No podía probablemente Naamán escuchar a esta sirvientita, pero sí podía escuchar a su mujer porque era su esposa. Amén. Naamán oyó el consejo de su esposa. Entonces vemos un esposo que oye el consejo de su esposo. Ahora vemos a esta mujer hablándole a su esposo. Él no había agarrado ella el consejo y se lo pasa a su esposo. Ahora el esposo oye el consejo de la esposa que había agarrado a esta niña. Miren cómo Dios obra, hay un proceso. No se pierda eso porque es la bendición más grande. Ahora, esto lo lleva a él a tomar acción. Y Dios le está enseñando que tiene que apartarse de ese orgullo, hermano, que tiene. La lepra se caracteriza, hermano, aquí por el emblanquecimiento y deterioro de la piel. Y se dice que la lepra, los primeros síntomas provocan pérdida de sensibilidad en una zona de la piel. Luego, hermano, fíjense bien cómo es el proceso aquí. Luego las membranas mucosas de la nariz, la boca, la garganta eran invadidas por un gran número de, hermanos, microorganismos. Los músculos empezaban a sufrir parálisis. Luego venía la desfiguración. La desfiguración de la persona, hermano, corporal típica que sufría el sujeto que tenía lepra. La pérdida de extremidades. Ya empezaban a caerse, hermano, los miembros debido a la lesión ósea o la llamada, hermano, le dicen médicamente, facies leonina, es la que el rostro se asemeja a la de un león con gruesos módulos cutáneos. De acuerdo a la historia y en lo que es, hermano, el resumen de lo que es la persona con lepra. Y es importante entender, hermano, que esta persona perdía todos sus, hermanos, miembros y empezaban a caérsele. Su nariz era una parte, hermano, fundamental que se le tenía que caer por asunto de la lepra. Pero en el estudio que estamos viendo, aquí la lepra tiene relación con el orgullo, hermano. ¿Por qué? Porque le quita, hermano, la belleza a un cristiano, a un hijo de Dios que ha conocido de Dios. Y el orgullo que está aquí daña, hermano. Y el enojo causa la imagen, hermano, dañada. La imagen de Cristo sale afectada. Lo que el Señor quiere que nosotros nos relacionemos constantemente con el Señor. Y que nos parezcamos más a Él. Y que nos acerquemos más a Él. Y que lo imitemos más a Él. Pero el orgullo y el enojo, hermano, desdibujan y quitan el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos llenos, envenenados, orgullosos y altivos, tanto así que es, hermano, lo que la lepra significa en estos pasajes. Y muchos hermanos no quieren, ni siquiera tienen intención de ponerse bien con el Señor. No tienen ni la más mínima, hermano, intención de arreglar cuentas con Dios. No pueden ni siquiera pasar al altar, ajustar sus vidas delante de Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo puede más en ellos. No puede hacer nada Dios. ¿Por qué? Porque pensamos de que, este pastor, es lo mismo. Y por eso le hablé esta mañana de lo que le hablé, porque es interesante que nosotros dejemos a un lado eso y veamos por nuestro bien. Es para su bien, así como era para el bien del hermano de Naamán, era para él, para su sanidad. Y cuando Dios le habla es para su bien, para su sanidad espiritual. Amén. Importante que entendamos eso, hermanos. Siguiente punto. Someternos a Dios y a su palabra nos genera bendiciones. Mira el 5:14, por favor. 5:14. Él entonces descendió. Ahora sí hizo caso. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. ¿Conforme a qué? A la palabra de ¿quién? Del varón de Dios. Conforme a la palabra del varón de Dios. Lo que da a entender de que someternos a Dios restaura y limpia nuestro ser. La palabra del Señor dice que Naamán descendió, obedeció, hermano, a la palabra de Dios a través del varón de Dios y su piel fue restaurada, hermano, inmediatamente.
Cuando, hermano, el corazón del hombre se somete a Dios, desciende y obedece a la palabra del Señor, se somete al Señor, comienza a experimentar renovación, comienza a experimentar restauración, comienza a experimentar algo nuevo, un sabor diferente a lo que ha vivido por tantos años lejos de Dios por causa de su orgullo. Vuelve a respirar el aroma, hermano, agradable que tenía antes, hermano, en su primer amor con Cristo Jesús. Pero el orgullo lo había llevado tan lejos de que ya ni siquiera sabía, hermano, el gustar de estar cerca de Dios. Y eso es lo que le pasa a muchos. Yo ni sé qué es estar cerca de Dios. Ni sé qué es leer la palabra de Dios. Ni sé qué es orar. Yo no he pasado ni siquiera 15 minutos, pueden decir muchos, orando al Señor. Ni he orado todo el año. Ni he leído mi Biblia todo el año. Cuando antes te deleitabas, hablabas. Y le dabas el lugar a Dios que se merecía a través de la oración. Y le decías Padre Celestial, Padre de los cielos, Padre Eterno, hermano. Y le daban los títulos que Dios, hermano, quiere escuchar de su pueblo. No está conmigo. Pero muchos hermanos se han apartado de eso y han pasado tiempos de miseria espiritual. Pero cuando viene el Señor, hermano, y nos sometemos a Él, a la orden del varón de Dios, a la orden de la palabra del Señor, no importa que lo veas extraño, no importa que no veas, hermano, de acuerdo a lo que tú expectas, solamente obedece, sumérgete, sométete, ve a la mano de Dios y sométete en su mano poderosa y Él te exaltará cuando fuera tiempo, dice el apóstol. Entonces vas a poder experimentar otra vez ese renuevo, la restauración que necesitas en tu vida. Dios exalta. Comienzas a parecerte más al Señor. Empiezas a seguir sus pisadas, sus huellas. Porque fue, hermano, el camino de Jesús. El Señor descendió, hermano, y obedeció la voz de su Padre. En el Jordán, Él se bautizó. Juan le dice, tú vienes a mí para que yo te bautice. Cuando yo debería ir a ti, deja así ahora, para que se cumpla la palabra de Dios. Juan bautiza a Jesucristo en el río Jordán, los cielos son abiertos y el cielo, hermano, sale una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se complace Dios de esa actitud? Se complace Dios cuando nos sometemos. Se complace Dios cuando no hacemos de menos su palabra. Se complace Dios cuando nosotros estamos en busca de una renovación de un corazón sincero. Se complace Dios cuando estamos en busca de una restauración de nuestras vidas espirituales. Se complace Dios. ¿Por qué? Porque Dios ve en nosotros la necesidad y Él tiene la solución para esa necesidad. Mano, es interesante. Mire que dice la palabra de Dios más adelante para ir concluyendo. Se fue el tiempo. Entonces, dice, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Solamente tuvo que obedecer. Solamente tuvo que quitar su orgullo. Solamente tuvo que, hermano, quitarse él del centro de enfoque y dejar que Dios obrara, porque para el orgulloso no hay Dios en su vida. Hizo la palabra del Señor y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Y mire qué interesante aquí. Y se puso delante de él. Ahora él vino y lo buscó. Fíjese bien, vino y lo buscó y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Qué significa esto, pastor? Que el orgullo, movido y quitado del corazón de este hombre llamado Naamán, le abrió sus ojos y le hizo entender que Dios es real en la vida de aquellos que le buscan, que Dios es real en aquellos que se humillan, que Dios es real en la vida de aquellos que le necesitan pero que obedecen la palabra del Señor, que Dios es real. Y entonces al final del día Dios es glorificado y es honrado y es levantado por aquellos, hermanos, que tenían orgullo solamente porque se sometieron, hermano, a la palabra de Dios. Se zambulló 7 veces. Y ahora dice, pues, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ya venía preparado. Pero él ya venía preparado, pero para el rey. El rey de, hermano, de Israel. No venía preparado para el rey, para Eliseo. Él ya venía preparado para el rey de Israel.
Había guardado, había, hermano, preparado aquí. Hermano, dice la palabra de Israel. Dice, llevando consigo 10 talentos de plata, 100,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Pero no eran para Eliseo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no hace nada cobrándonos a nosotros. Él hace todo solamente viendo nuestro corazón honesto y sincero. Un corazón dispuesto. Hermano, la bendición de Dios, la mano de Dios de poder, no tiene precio. Es lo que está diciendo en la palabra del Señor. Le voy a decir por qué. Siga leyendo allí el 15. Te ruego que recibas de mí algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y dice, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Qué hubiera dicho usted? Pues pásate algo, ¿no? Yo le dijera a Jesse. Amén. Porque pues aquí cambió la situación con hermano, un hombre que se salió de la voluntad de Dios inmediatamente porque era avaro. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino ¿a quién? A Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo. Ahora él dice, tu siervo. Tu siervo. Tu siervo. ¿No le suena muy interesante? Ahora él dice, tu siervo. Naamán hablándole al varón de Dios y le dice, tu siervo. Ahora no es aquel Naamán arrogante. No es aquel Naamán, hermano, que está altivo. No es aquel Naamán que está, hermano, tan lleno de sí mismo. Es un Naamán diferente. ¿Por qué? Porque cuando usted, hermano, se encuentra con el Señor, su vida cambia. Su situación cambia. Su actitud cambia. Su modo de pensar cambia. Y empieza a reconocer quién es ese Dios que lo ha transformado. Y usted le rinde honra y gloria a ese Dios. Y dice, tu siervo, tu siervo. Y mire, dice la palabra del Señor ahora. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón, para adorarle en él, y se apoyara sobre mi brazo, yo también me inclinaré en el templo de Rimón, cuando haga tal, dice, Jehová, perdone esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua, dice, en tierra. Y ahí ahora vemos después la avaricia y la atrocidad de Jesse, el sirviente o el siervo del varón de Dios. Y esa es otra historia. Pero veamos, hermano, qué interesante es. No podemos llegar al siguiente paso o al siguiente punto de estacionamiento, que es la humildad, hasta que entendamos que debe de ser movido el orgullo y hasta que entendamos que debemos de tener temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si no tenemos temor de Dios, no podemos nosotros, hermanos, mover orgullo en nuestras vidas. Vamos a pensar que somos el centro del enfoque todo el tiempo. Y le aconsejo esta tarde algo muy interesante, hermanos. Quítese orgullo. Aprenda usted a doblegar su corazón. Haga los primeros ejercicios esta semana y dele gracias a Dios por todo lo que usted tiene, pero no piense que usted lo ha logrado a sus propias expensas. No piense que lo ha logrado en sus propias fuerzas. Acuérdese que hay un Dios que le ha permitido llegar hasta donde usted está y le ha permitido tener lo que usted tiene y no le da a usted ningún derecho a mirar a nadie inferior a usted. Porque todos somos iguales. ¿O no? Que tenga $10 más que mí, pues eso es otra cosa, pero no te da derecho a mirarme mal. Ni a pararte tu nariz. Ay, pastor, yo soy más bonita que las demás. Ay, pastor, yo soy más hermosa y todo eso. Pues lo que tú dices, está bien que te chules, no hay ningún problema. Tarde o temprano el espejo se va a quebrar y va a decir, liar, amén. Pero tú sigue chuleándote. Y sigue echándole ganas. No hay malo en eso, pero no te llenes de vanidad. Engañosa es que la gracia. Engañosa es la gracia. Y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será, wow. Eso hablamos acerca del temor de Dios. Y es importante, hermanos, eso. Así que qué bueno que aprendamos estas lecciones y que nos ayuden. Haga ejercicio esta semana. Vaya, dele gracias a sus hijos. Dele gracias a su esposo. Dele gracias. Nos equivocamos. A veces somos medio atarantados, pero mire, dele gracias. Entonces nos equivocamos mucho. No somos lo que debemos de ser.
Yo me consiento que yo cometo cada tarugada de vez en cuando, hermano. Y digo yo, Señor bendito, ayúdeme a ser mejor. Y a veces uno la riega feo. Y a veces, hermano, y casi todas las veces, es muy difícil que regresemos cuando hemos hecho una regazón. Y es menos, hermano, probable que regreses cuando la has regado, pero bien gacho. ¿Por qué? Porque no quieres echarte encima la responsabilidad. Ay, me están mirando, pastor, ¿de qué está hablando? Usted sabe lo que estoy hablando, hermanos. Pero es bueno que cuando vengan a ti y te digan, la regaste, hiciste esto y esto, y tú digas, ¿qué dices? Mejor no digas nada. Y oye, y escucha, y que te caiga la lluvia. Y después por lo menos te apoyas en el versículo, aún el necio es contado por sabio cuando calla. Por lo menos vas a callarte. Y no te vas a alterar, porque el orgulloso se altera. El orgulloso se dispara, ya está listo para echar balazos. Yo no sé, hermano, pero yo he sido una persona orgullosa en el pasado. Muy orgulloso. Y no me gusta que nadie me diga nada. Y si me miraba alguien, así como me están mirando ustedes ahorita, y le decía, ¿qué onda? ¿Qué traes? ¿Qué? ¿Te gusta o qué? ¿Te regalo una fotografía o qué? Amén. Yo así era, hermano, antes. Y ahora no me puede decir eso porque sacan pistola. Uno, amén, no me puede decir nada. Mejor cállate. Si no es armado, no digas nada. Y dicen por ahí, si saca pistola, pues úsala. Y nosotros no somos de esos. Mejor hay que callarse, hay que aguantar y hay que decir, la regué, me equivoqué. Está bien. Y qué excelente va a ser, y cierro con esto, el día que llegues, quien sea que sea usted, la esposa, los hijos, las hijas, el papá, llegues y digas, reconozco que me he equivocado en esto, y que tú empieces a hacer la lista, porque es mejor humillarse con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Y empiezas a hacer tu lista y empiezas a decir, aquí me equivoqué, ya hice mi lista. ¿Puedes hacer una lista? La haces, pero la escondes rápido. La haces y dices, antes que vengan. Hazla. Y va y empiezas a ir uno por uno. Y después cuando haces uno por uno, mira, sé inteligente. Vas uno por uno. Y ya cuando haces uno por uno, agarras a toda la raza. Y dices, ya hablé con ustedes. Ya amarraste al chucho antes del tiempo. Ya hablé con ustedes. Perdónenme. Ayúdenme a ser mejor. Y yo le voy a ayudar a ustedes a ser mejor. Somos un equipo. Y de aquí en adelante, yo no voy a tratar de echar el gol yo solo. Vamos a echarlo todos juntos. ¿Qué te parece? Guess what? ¿Qué piensa que va a pasar ahí? La familia va a decir, ¿y qué le pasó a mi papá? ¿Qué le pasó a mi mamá? Es una orgullosa de primera y mi papá también, no se le puede decir nada. Ni mi mamá le puede decir nada a mi papá porque casi parece que es un dinosaurio y lo quiere comer. Nadie le puede decir nada al hombre. Porque si las palabras tuvieran filo, cuando éramos todos raleados, pasó todos heridos. Y la palabra de Dios dice que las palabras hieren. Matan, son como dice, golpes de espada. Pero no te das cuenta de eso. ¿Por qué? Porque solamente aquí yo mando. Haz tu lista, reconoce y te vas a dar cuenta que te vas a quitar un peso grande de encima. Porque es una carga que andas llevando. Es una carga que tú solo te has formado. Es una carga que usted sola se ha formado, hermana. Orgullo. Porque piensa que nadie puede hacer el trabajo mejor que usted. Todos podemos. Todos podemos. ¿O no? Todos podemos. Y muchas veces no lo harán las cosas como queremos, pero lo intentarán. They will try. Lo intentarán. Y eso es lo más importante. Que ya están en el proceso de entrenamiento para que un día lo hagan como tú quieres que lo hagan. Pero enséñales y enséñales bien. Y la primera clase es expresándote y viniendo delante de ellos. Pero si tú no puedes llegar delante de ellos, es porque no has llegado primero delante de Dios. Que te ayude, que te dé fuerzas. Y entonces vas a llegar delante de ellos y vas a darte cuenta de que valió la pena toda esta plática. Hermanos, después vas a aprender y decir, wow, ya me humillé delante de mi familia. Y ahora, Señor, gracias porque me ayudó. Ahora vengo yo delante de Él porque dice mi pueblo. Y esa palabra la quiero hacer resonar. Aquí no dice solamente individual. El pueblo lo componemos individuales, pero cuando ya existe un núcleo familiar, significa de que ha sido afectado por mi actitud
mi gente, mi comunidad. Y es el pueblo de Dios que el Señor quiere ver humillado delante de Él. Las familias humilladas. Toda la iglesia, hermano, con familias de diferentes apellidos, diferentes, hermano, sangre, diferentes hogares, humillados delante de Dios en la iglesia. Dígame usted si no va a ser Dios algo maravilloso. ¿Alguien está conmigo? Dígame usted si Dios no se va a agradar de esta iglesita donde el Señor nos ha dejado por estos años. Mire, nadie da ni un centavo por esta iglesia. Pero Dios nos ha puesto aquí. Y alguien me decía, pastor, no estoy hablando, hermano, no se vaya usted a confundir lo que quiero decir con lo que voy a decir. Dios lo tiene ahí a usted. Y probablemente no va a mirar una iglesia de 500, porque yo siempre decía, me gustaría un día correr 500, me gustaría. No sé si ustedes escucharon alguna vez eso. Pero no se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que Dios hace y cómo Dios lo hace. Y tengo que llegar a un punto de entender en mi vida de que yo he soñado con grandezas, he soñado con escuelas, he soñado con, hermano, institutos bíblicos, he soñado con, hermano, escuelas de inglés aquí para enseñar a los hermanos, tanto que, y lo hicimos al principio, enseñamos clases de inglés, no sé si algunos se acuerdan. Ahí estaban sentados aprendiendo inglés. ¿Y yo qué les enseñaba? Pues yo, amén. ¿Qué les enseñaba, pastor Wachanguer? Amén. Nada, pues no se veía tampoco nada. Pero intentábamos, teníamos un deseo, teníamos calientito el corazón para hacer algo para Dios. Y ahora vemos nosotros, hermanos, que hemos llegado hasta aquí. Y yo le digo al Señor, ha valido la pena. Ha valido la pena, Señor, pero hemos pasado procesos. Y me decía el pastor, y Dios está donde lo quiere tener. Ahí donde lo quiere tener, ahí está. Tenga 20, pero si Dios está ahí, usted está en victoria. Ok, amén. ¿Y qué de 500, Señor? No, cálmate. ¿Se trata de ti o se trata de mí? ¿Se trata de ti o se trata de mí? Y esa es la actitud que muchos tenemos que mover. ¿Se trata de usted o se trata de Dios? ¿Se trata de usted o se trata de Dios? Y yo sigo orando por los que no se han casado para que se casen. ¿Qué tiene que ver eso con lo otro, pastor? Hermano, ya es tiempo que ya diga, Señor, me envió esta persona. Ya muchos les ha enviado Dios, muchos. Y dicen, ¿qué estás esperando? Amén. What are you waiting for? Yo quisiera ver más matrimonio en la iglesia, quisiera ver más, hermano, ver aquí bendiciones, pero, hermano, va a depender de cómo esté dispuesto su corazón. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por su palabra, gracias por la iglesia, Señor, qué importante y qué bendición es compartir su palabra, platicar, expresar la grandeza de nuestro Dios. Todo tiene sentido y todo nos lleva hacia un lugar. Y esta tarde, Señor, he tratado, con su ayuda, obviamente, de enseñar a mis hermanos, Padre Santo, los pasos hacia la humildad. Y hemos hablado, Señor, del orgullo. Ayúdenos, síganos enseñando. Y que entendamos nosotros de que si no quitamos ese poste que está tan cementado en el camino, en medio del camino nuestro, que no nos permite avanzar, Señor, que se llama orgullo, entonces no vamos a ver la bendición de Dios. Vamos a poder llegar a la siguiente estación que se llama humildad. Padre bendito, gracias por su pueblo. Bendiga, Señor, a mis hermanos. Cuídelos. Dejamos todo en sus manos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.